Vaya, otro día más aquí. La verdad es que todos nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir aquí, supongo que es porque esta dimensión es lo más parecida a como lo era la nuestra. Oh vaya, veo que ya llegaron, imagino que ustedes vienen por respuestas a algo que ya han escuchado pero que aún tienen muchas preguntas sobre dicho tema, creo que quieren saber toda la verdad sobre el proyecto Ultra Cosmic, bueno, entonces con gusto se los diré, pueden llamarme por el momento Nochi. Les pido que me escuchen atentamente, porque esto es mucho más complejo de lo que parece. Todo comenzó en el siglo XX. Supongo que la mayoría ya conoce o ha escuchado sobre el famoso incidente de Roswell. Aquel donde un objeto desconocido se estrelló cerca de un rancho en Albuquerque y que tras investigaciones el gobierno de los Estados Unidos declaró que solo era un globo meteorológico, pues obviamente solo fue una coartada para esconder la verdad, el objeto era en realidad una nave extendida en cada extremo con forma de disco. De este incidente hubo dos cosas que sorprendieron a los militares y al gobierno, el primero fue que el objeto logró mantenerse casi intacto tras el choque, gran parte de sus funciones y sistemas seguían funcionando y la segunda y más importante fue que de los 3 tripulantes que le abordaban solo uno seguía con vida. La nave, el tripulante y los cuerpos de sus 2 compañeros fueron llevados a la conocida base denominada Área 51. Todo con el fin de estudiar y saber exactamente de dónde provenían estos seres. El tripulante sobreviviente fue recluido en una habitación grande y vacía para poder estudiar su comportamiento e interacción con el entorno, los cuerpos llevados a la zona de cirugía para estudiar sus cuerpos, y su nave llevada a uno de los almacenes subterráneos de la base. Los meses siguientes los científicos notaron que el ser no mostraba ningún signo de hostilidad, pero tampoco mostraba signos de interacción, la mayoría del tiempo se quedaba sentado en una esquina de la habitación mirando a la nada. Aunque a veces se acercaba un poco al vidrio desde donde los científicos lo observaban y este se los quedaba mirando con curiosidad como si los estuviera estudiando. Los estudios en los cuerpos de los otros 2 tripulantes dejaron desconcertados a los médicos, poseían la misma anatomía interior como los humanos, sistema digestivo, sistema nervioso, un sistema muscular y sistema esquelético, pero había un enorme interrogante respecto al sistema digestivo. Los análisis al ser sobreviviente demostraban que los de su especie no necesitaban de comida o agua ya que en sus meses de aislamiento el ente nunca mostró signos de tener hambre o sed, pero entonces viene la pregunta, si no necesitan comer ni beber ¿por qué tendrían un sistema digestivo? Y mientras que con la nave obviamente no se había avanzado mucho obviamente ya que la tecnología del objeto era demasiado avanzada para nosotros, el único que sabía cómo funcionaba todo esto era el ser alienígena, pero debido a que carecía de capacidades para comunicarse no podía decirles el funcionamiento de la nave, todo parecía un callejón sin salida, al menos hasta el día cuando el ser finalmente habló. Aquel día. La tranquilidad que reinaba en las instalaciones cayó abruptamente cuando todos, absolutamente todos en el Área 51 escucharon la voz, una voz que resonó en los oídos de cada uno de los trabajadores y científicos. Una voz que parecía casi sintética, la voz preguntó lo siguiente. ¿Pueden oírme? ¿Pueden escucharme? Todos los científicos no podían creer lo que habían escuchado, en un principio no sabían de dónde vino aquella voz y cómo es que todos en el lugar la oyeron, después de investigar descubrieron que la voz se originó en la habitación donde el alienígena estaba resguardado, pero ¿cómo era posible eso? Los estudios de los cuerpos de los otros 2 seres revelaron que ellos carecían de boca y de cuerdas vocales para hablar y además ¿cómo hizo para que todos oyeran su voz? Se llegó a la conclusión de que para obtener una respuesta un grupo de científicos debía ingresar a la habitación para intentar interactuar con el alienígena. 4 científicos en compañía de un soldado entraron a la habitación, uno de ellos con algo de temor le dijo al ente que se encontraba en el planeta Tierra, estaba en los Estados Unidos y que querían saber de dónde vino, el ser, lo miró y después de un rato habló nuevamente. Tranquilos, no tengan miedo. No quiero hacerles daño. Ese no es nuestro propósito. El científico no entendía a qué se quería referir el ser con eso de no es nuestro propósito, ¿acaso esas formas de vida los estaban observando desde hace mucho? Además, por lo que deducía el alienígena, se comunicaba de forma telepática con ellos, sé que suena loco pero parecía que usaba la mente para poder hablar. Intentando disimular su asombro y sus nervios el científico volvió a preguntar al alienígena de dónde venía, pero el ser le dijo que tuviera paciencia, eso lo sabría a su debido tiempo. Por último el científico le preguntó si tenía un nombre y el ser respondió. Pueden llamarme como ustedes quieran ya que los de mi especie solo fuimos creados con el único fin de estudiar a todas las formas de vida aquí y más allá de su universo y jamás nos dieron un nombre como tal.
Luego de esto las investigaciones avanzaron a niveles agigantados gracias a la criatura alienígena a la que llamaron SWAC, siendo un acrónimo de extraña criatura alienígena desconocida. En las siguientes entrevistas que le hicieron, SWAC explicó que él y sus dos compañeros difuntos eran miembros de una especie cuyo objetivo era el estudio y la observación de diversos mundos, pero no solo en este universo sino en otras dimensiones. SWAC le explicó que existen miles de dimensiones con distintos mundos con diversas formas de vida, algunas más complejas que otras. Cada mundo se rige por sus propias leyes físicas, además de que hay mundos que son hostiles, ya sea porque la especie dominante de ese mundo es muy desconfiada o porque la fauna y los animales de ese lugar son extremadamente salvajes, y también hay mundos pacíficos en el sentido de que están deshabitados, ya sea porque apenas esté forjando vida o porque la especie ya está extinta. Con toda esta información se empezó a investigar sobre todo lo que dijo SWAC y poco a poco fueron comprobando que lo que decía era real. Además que gracias a él lograron averiguar y comprender el funcionamiento de la nave. Con el paso del tiempo fueron replicando su tecnología hasta que finalmente la dominaron. En un principio se tenía planeado que dicha tecnología fuera usada para crear una nave igual a la que SWAC y los suyos llegaron para usarse en la exploración espacial y quizás del universo. Pero cuando estalló la Guerra Fría las cosas cambiaron. El gobierno pensó mejor emplear de esta tecnología en el campo armamentístico. Con este cambio de planes el gobierno le pidió a la empresa Rembet, la cual era una corporación dedicada al desarrollo de armamento militar, la tarea de llevar a cabo esto. Los dos CEO y fundadores de Rembet, Benjamin Sanderson y Francisco Mondragón, fueron los que se encargarían de liderar este proyecto secreto, tomando como concepto una de las cosas que se encontró en la nave de Roswell, lo cual eran unas especies de trajes espaciales que según SWAC eran usados como sistemas de seguridad para explorar mundos. Además de que poseían algunas características que también podrían emplearse bien en combate. Con esto Benjamin y Francisco idearon crear un sistema de combate súper avanzado que lograría que Estados Unidos le ganara la carrera armamentística a los soviéticos. Usando la tecnología que habían conseguido recrear, lograron crear una serie de cascos que se implementaban al usuario a través de una cirugía, ya que cumplían con la función de ser como una especie de exoesqueleto. Algunas de las funciones de los trajes originales fueron adaptadas a estos cascos y algunas nuevas fueron agregadas, pero hablaré de eso después. Por el momento quiero continuar la historia. Estos cascos fueron bautizados como Sistema Celestial. A finales de los 60 se dio luz verde para que se realizaran las primeras pruebas. Los primeros sujetos de experimentación fueron vagabundos y presos condenados a pena de muerte. Lamentablemente todas estas pruebas fallaron, el sistema no lograba adaptarse correctamente y terminaba matando al usuario. Poco después los experimentos tuvieron que ser suspendidos por un largo tiempo, debido a crisis que dejaron. Eventos como la que dejó la guerra de Vietnam provocaron que las financiaciones decayeran, pero de todos el único que aún estaba seguro de lograr esto era Benjamin. Dedicó los siguientes años a estudiar y averiguar una forma para que el sistema celestial pudiera adaptarse al usuario perfectamente. A finales de los 90 supo que había una relación entre el sistema celestial y la energía cero, que por cierto había olvidado mencionarla. La energía cero es la fuente principal de la tecnología de la especie de SWAC. Esta energía fue la que nos ayudó a replicar esa tecnología, además de que los usuarios, para adaptarse mejor, debían rondar desde los 10 años hasta los 18. Al parecer Benjamin finalmente encontró la forma de lograr estabilizar el sistema celestial en el cuerpo del huésped. Para comienzos del nuevo siglo y con el proyecto reabierto, se decidió mandar agentes a distintas partes del mundo para buscar a jóvenes con cargos criminales o que hayan quedado en la indigencia. Esta idea poco a poco rindió sus frutos. Yo fui el primero, aquí en Estados Unidos, luego fue Brandon Brandstert también en Estados Unidos, después siguió Alamedo Omega en España, en penúltimo fue el solitario Lasky y por último Axel Oxenfree, estos dos últimos encontrados en El Salvador. Ahora quisiera hablar sobre las habilidades del sistema celestial. Camuflaje. Permite al usuario poder adaptarse a la forma y color de los ambientes y lugares, generando algo similar a la auténtica invisibilidad. Es muy útil para pasar desapercibido y para poder esconderse en caso de ser necesario, aunque es recomendable no estar muy cerca de una persona al tener el camuflaje activo, ya que el individuo puede notar las pequeñas siluetas del cuerpo, lo que hará que se dé cuenta de que hay alguien más con él. Blindaje.
Genera una capa extra con una dureza considerablemente superior a cualquier chaleco antibalas conocido, puede proteger al usuario de ráfagas de ametralladoras, explosiones, caídas de edificios altos, atravesar vidrios e incluso puede detener un disparo de calibre 50. El problema con estas dos funciones es que gastan energía del sistema, por lo que se deben usar con mucha precaución y solo en momentos donde sea realmente necesario usarlos. Escudo. Similar al blindaje pero un poco diferente ya que este es menos resistente, el sistema genera un escudo de luz en el antebrazo izquierdo pero repito su dureza es menor al blindaje ya que se desgasta al recibir ataques de cierto tipo de armas de fuego. Es recomendable usarlo únicamente para defenderse de ataques cuerpo a cuerpo o de armas blancas ya que son más efectivos en peleas de este tipo. Visión nocturna. Como su nombre indica, permitía al usuario poder ver en la oscuridad, pero no solo eso, porque también puede calibrarse para que funcione como visión térmica y poder detectar cuerpos, esto siendo útil para evitar emboscadas. A diferencia del camuflaje y el blindaje, la visión nocturna no gasta energía. Copiadora. Permite grabar la apariencia de una persona para generar un holograma que pueda usarse a modo de disfraz para que el usuario pueda infiltrarse en algún lugar o pasar desapercibido entre la multitud. Sistema de descarga. Si el usuario es acorralado o si se ve superado en número, el sistema rápidamente sobrecarga la energía para liberar una fuerte descarga eléctrica lo suficientemente fuerte como para dejar aturdidos e incapacitados por un momento a los atacantes, lo que le permitirá al usuario poder huir o contraatacar. Superfuerza. Aumenta la capacidad muscular del usuario para poder mejorar los ataques. Simplemente hay que tensar un poco el músculo que usarás y el sistema se encargará de mejorar el músculo para generar un ataque más fuerte. Los ataques mejorados pueden desde derribar puertas de todo tipo, destrozar paredes, destruir vidrios resistentes, agujerear paredes y pisos de concreto, etc. Aunque en combates cuerpo a cuerpo hay que medir con mucho cuidado la fuerza que usaremos al usar esta habilidad, ya que los ataques mejorados pueden llegar a romper huesos o incluso matar. Desfibrilador. Se activa automáticamente si hay una interrupción en los signos vitales del individuo. Cuando esto pasa, el sistema generará pequeños choques eléctricos para volver a reactivar los signos vitales del sujeto. Y por último podría agregar también nuestros visores tácticos, el cual analiza y estudia las situaciones o lugares y nos otorga una serie de opciones tácticas para poder proceder y nosotros tenemos la decisión de saber cuál es la mejor para emplear. Volviendo a la historia, cuando los 4 sujetos de prueba y yo estuvimos listos con el sistema celestial, decidieron enviarnos a mundos pequeños con 2 propósitos. El primero era estudiar, analizar y recopilar información sobre dichos mundos, y el segundo para que esto fuera como un entrenamiento para nosotros. Estos viajes se lograban gracias a la máquina que se creó con la tecnología que habíamos replicado y de la cual se tenía planeado que fuera originalmente el motor de la nave que se quería construir en un principio pero que se descartó al final. Bueno, eso es todo sobre el proyecto Ultra Cosmic, y ya sé lo que se están preguntando: ¿cómo es posible que yo supiera todo esto si no era más que un sujeto de prueba? Bueno, pues les diré una cosa, yo era hijo de uno de los fundadores de Rembet, mi nombre es Eric Mondragón, así es, mi padre era Francisco Mondragón, y creo que ahora es momento de que sepan la historia.